En el anterior capítulo dejamos el motor y todas las piezas de este relucientes, así que ya tenemos todo listo para empezar a montarlo de nuevo. En el capítulo de hoy veremos cómo colocar todos los rodamientos y retenes que por supuesto serán nuevos. ¡Comenzamos! Vamos a empezar por ejemplo por el rodamiento de salida del cambio. Todos los rodamientos los vamos a poner con calor, que es la mejor técnica para colocar rodamientos en estos viejos motores. Los podríamos haber puesto con la prensa hidráulica, pero seguro que la mayoría no tenéis una, y además si los ponemos con esta y sin calentar es más fácil dañar el alojamiento de los rodamientos. Por tanto, lo primero es calentar el alojamiento del rodamiento con la pistola de calor o el soplete. Seguidamente rociamos el rodamiento a colocar con hielo líquido para que encoja un poco y se lubrique, y como veis entra hasta el fondo sin problemas. Lo siguiente a colocar es el retén de este rodamiento, el cual va alojado en un portarretenes que se rosca al cárter. Este, como estáis viendo, rosca a izquierdas y para apretarlo necesitamos un útil especial que podéis comprar en cualquier página de repuestos de Vespa. Por último, pondremos una anilla de seguridad que evitará que se afloje el portarretenes. De los dos rodamientos del cigüeñal, el del lado del embrague lo debemos poner primero en el cárter y el del lado del volante en el cigüeñal. Como siempre, lo primero es calentar su alojamiento. Después aplicamos hielo líquido al rodamiento y lo colocamos en el cárter. Vamos ahora con uno de los rodamientos que más nos puede dar la lata a la hora de ponerlo, que es el del eje secundario del cambio en la zona del selector. Como veis, está compuesto por una pista, unos rodillos, su jaula y una arandela que hace de tapa. Yo lo primero que intenté fue colocar el rodamiento previamente montado. Para ello di abundante grasa en la pista, coloqué los rodillos, su jaula y por último la arandela que hace de tapa. Calenté el alojamiento del rodamiento como siempre pero como el rodamiento lo metí con un martillo y un puntero, ya que en este vídeo no quiero usar la prensa hidráulica, al primer martillazo fuerte se desarmó. Así que al final primero metí la arandela, después la pista del rodamiento y por último coloqué las agujas y su jaula. Antes de colocar el eje de la puesta en marcha, vamos a cambiar la tórica de este. Quitamos la vieja con un gancho. Y tras mojarla un poco en aceite, colocamos la nueva. Si recordáis, el viejo eje de arranque lo tuve que cortar con la radial ya que estaba soldado al pedal, así que lo tendremos que poner nuevo. Simplemente lo encasamos un poco con aceite de motor y le vamos empujando a la vez que lo movemos a un lado y a otro. Los topes del piñón del eje de arranque, siempre que hago un motor los pongo nuevos, pues valen céntimos y siempre suelen ir machacados. Para meterlos los encasamos con aceite y los vamos encajando ayudándonos de un destornillador y un botador para ir empujándolos. Lo siguiente es colocar el muelle de retorno del eje de la puesta en marcha. Con un tirador de muelles lo llevamos a su sitio. Vamos a colocar el retén de cigüeñal del lado del encendido. Primero engrasamos su alojamiento. A la hora de colocarlo hay que tener en cuenta que lleva un rebaje para el agujero de engrase del rodamiento del cigüeñal, el cual no deberemos tapar. Colocamos el pedal de arranque en su eje. Ponemos el tornillo que lo fija a este. Lo apretamos. Y por último ponemos la goma que evitará que se nos escurra al arrancar la Vespa y nos dé en la espinilla un buen porrazo. Vamos a colocar el rodamiento del cigüeñal del lado del volante magnético. Este, a diferencia del lado del embrague, lo colocaremos primero en el cigüeñal. Tras calentarlo con el soplete, echamos un poco de hielo líquido en el cigüeñal. Nos ponemos un guante de cuero para no quemarnos y encajamos el rodamiento. Ahora ya podemos colocar el cigüeñal en el cárter. Para ello calentamos el rodamiento del lado del embrague que ya habíamos montado antes.
A la hora de encajar el cigüeñal, que se debe hacer de forma rápida y sin dudar para evitar que se caliente este y se enfríe el rodamiento, debemos tener en cuenta el colocar la biela de tal forma que coincida con el rebaje del cilindro, pues si no chocaría con el cárter antes de que el cigüeñal hubiera llegado al fondo. Ahora y no antes es el momento de colocar el retén del lado del embrague. Si lo colocásemos antes podríamos dañarlo al calentar el rodamiento. Lo engrasamos un poco y lo vamos llevando a su sitio. Hay que asegurarnos que entra recto y no se pellizca por ningún sitio. Para terminar de encajarlo nos ayudamos de un puntero y un martillo y le vamos dando golpecitos a los lados. Lo último en colocar es el C-click que evita que se salga, el cual siempre da un poco la lata hasta que conseguimos encajarlo. Vamos con el último rodamiento que lleva el motor, el del eje primario del cambio. Lo primero es sacar el viejo rodamiento, pero antes debemos retirar un C-clip que evita que se salga. Una vez quitado este, le damos la vuelta y vamos dando golpecitos al eje con la maza de goma hasta que sacamos eje y rodamiento los dos juntos. Para separarlos, simplemente apoyamos el rodamiento en el tornillo de banco y golpeamos el eje. Para colocar el nuevo rodamiento, caliento primero su alojamiento en el piñón elástico. Debemos haber encajado previamente el eje en el rodamiento, pues una vez montado este último no hay forma de meterlo. Damos hielo líquido al rodamiento y lo encajamos con un movimiento rápido y sin dudar. Por último colocamos el C-clip que evitará que se salga y nos aseguramos que está bien encajado. Pues hasta aquí este breve, pero espero que didáctico, vídeo. En el próximo capítulo cerraremos el motor. Estad atentos al canal y no os lo perdáis. Un saludo y hasta el próximo vídeo.